Participar del reino de Dios conlleva también el ser creativamente audaces para poder buscar discernir, pensar y tratar de hacer que la iglesia se actualice, siendo fiel a lo que se nos ha revelado, pero creativamente buscar caminos que hagan de la iglesia una iglesia más cercana a las realidades de hoy. Caminar hacia un modo de ser iglesia, en una opción por los excluidos, desde una mirada contemplativa de la realidad, es la invitación que podemos sacar de este documento de la CLAR, Horizonte Inspirador de la Vida Consagrada en América Latina y el Caribe. Este documento, como lo ha señalado el Papa Francisco también, pide a la vida consagrada reformas de fondo que contribuyan a la transformación de la iglesia, que cada día debe ser una iglesia más atenta a la escucha, una iglesia de acogida, una iglesia más contemplativa. ¿Qué quiere decir esto? La contemplación es dejarse sorprender permanentemente por la belleza y la presencia de Dios. Una iglesia más contemplativa. ¿Cuánto facilitaría el camino para poder hacer una iglesia más cercana a las realidades y desafíos del mundo? Hay realidades que exigen hoy día una respuesta. Y exigen una respuesta de nosotros como consagrados para que, siendo fieles al Evangelio, seamos creativos y sigamos las enseñanzas de Jesús. Poder discernir la presencia de Dios en la historia y dar una respuesta coherente exige de los consagrados conciencia para darse cuenta de lo importante que es la respuesta que estamos dando, y madurez en la propia vocación. Hay que trabajar, y mucho. Hay que cambiar lo que está entorpeciendo la vida de fe, para tener una mayor conciencia de la propia llamada, de la propia consagración al Señor, y madurar. Algunos personajes de las Sagradas Escrituras, de la Biblia, nos pueden servir de inspiración en esta búsqueda de provocar cambios en la iglesia, cambios que deben estar primero en nosotros. Por ejemplo, los profetas de Israel. Para ellos, ser profetas, denunciar, anunciar, sembrar, no fue fácil. Pero los profetas creyeron y confiaron siempre en Dios y cumplieron su misión. Miremos las Sagradas Escrituras, los discípulos de Jesús: Pedro, María Magdalena, Pablo, Esteban, Bernabé. Dios los llama. Por lo general, los llama en su calidad de personas adultas, y apela Jesús a la buena conciencia. Son llamados a una misión para Dios y para el pueblo de Dios, que incluye la totalidad de la persona y exige una permanente búsqueda y respuesta, y una absoluta fe en Dios y consagración personal. Así ocurre con otras personas que a través de la historia han renovado a la iglesia con su propia existencia. Por ejemplo, tenemos en el siglo pasado a Edith Stein. Inicialmente, Edith Stein fue judía, filósofa. Luego le sigue a ella una gran crisis de fe. Pero Edith Stein estuvo permanentemente en la búsqueda del Señor. Se convierte a la fe cristiana a raíz de que, por casualidad,
llegó a su vida, a sus manos, una autobiografía de Santa Teresa de Ávila. Se hizo bautizar, se inició en el cristianismo y opta por la vida de contemplación en el Carmelo. Una donación y consagración entera a Dios. Se forja en la contemplación, medita y escribe Edith Stein sobre la ciencia de la cruz. Es una obra que dejó inconclusa, pero allí se vislumbra el martirio que ella ya lo presentía para su vida. Martirio que fue acogido y deseado con gran amor, entregando su vida en fidelidad a Jesús. Un gran ejemplo, una mujer inteligente, una mujer muy capaz, pero con una búsqueda sincera en su corazón. También nosotros podemos tener esta búsqueda sincera, cuestionarnos, preguntarnos por nuestra vida de fe, y desde lo que Jesús nos enseña, somos capaces de amar todo lo que Cristo enseña y abrazar esa cruz de Jesucristo. Hay otro ejemplo que ocurre con la Madre María Berenice, que si bien encontró apoyo para su obra, cuando menos lo esperaba, porque cree que todo marchaba muy bien, encontró oposición. La Madre María Berenice encontró dificultades, problemas. Por ello, ante las oposiciones, sus superiores deciden apartarla de su obra, que acogía jóvenes que querían seguir al Señor, pero estaban fuera de las estructuras sociales y eclesiales de aquel tiempo. Las superiores deciden mandar a María Berenice desde Colombia a Francia para que se olvide de una gran obra que promovía la dignidad de las personas y que se llamaba Escuela Doméstica. María Berenice no desea apartarse de la voluntad de Dios y decidió cargar con su cruz. Obedeció, confiando en el gran amor de Dios. Pasó ella y sus discípulas humillaciones, pero confiaron en Dios. Ella desde Francia y sus discípulas en Colombia. Todo lo vivieron unidas al amor de Dios. Y como columnas firmes se mantuvieron allí. Aceptaron, por amor a Dios, el sufrimiento de la incomprensión y de la incertidumbre. No perdieron jamás la esperanza. Y María Berenice, en esta prueba, se unió cada vez más al Señor. Y todo comenzó a pasar. Hasta que, pasado un breve tiempo, un año, la superiora le da la orden de regresar a Colombia. Y viendo el testimonio de fidelidad al amor de Dios y la unión al misterio de la cruz del Señor, porque sufrió, porque no lo pasó bien, pero tuvo que obedecer, la Iglesia reconoce su valor y reconoce su obra. Una vida en coherencia, de amor por Jesús, donde buscó siempre cumplir la voluntad del Señor. A María Berenice la hizo identificarse con Cristo, el dolor, el sufrimiento, la incertidumbre. Y bajo el carisma que ella percibió, fundó a las Hermanitas de la Anunciación, que lo único que les mueve es el amor a Jesús. Y donde están, desarrollan su misión con humildad, no sin sacrificios, y mucho amor al Señor, concretizado en el servicio y en la entrega generosa. A través de estos ejemplos se nos ofrece un paradigma de identidad y de vocación,
Por tanto, un modelo de personalidad, humanidad y fe. La vocación, nuestra vocación, se desarrolla, crece y madura en un encuentro interpersonal con Dios, seguido de la necesaria conversión y transformación de la persona a causa del amor a Jesús. Una respuesta de amor a Dios que mantiene siempre una opción, una elección de mayor humanidad para todos. Trabajar para que la vida sea más humana. La respuesta de amor a Jesús da un nuevo sentido a la vida y a la propia elección. Toda vocación, en cualquier edad y situación, realiza ese encuentro único y particular con Jesús que lleva a caminar, a no detenerse, es decir, ese encuentro personal con Jesús y que da pleno sentido a nuestra vocación, nos lleva a la conversión permanente para vivir las enseñanzas de Jesús, permitiendo que el Espíritu de Dios ilumine y, lo más importante, sea el Espíritu de Dios que transforme nuestro corazón. Así, solo así, desde la fe como consagrados, estamos llamados a asumir con coraje, fe y mucho amor la responsabilidad de la misión de Jesús: construir el reinado de Dios, o sea, trabajar desde los valores de fe evangélica por una vida que sea más humana para todos, especialmente para los desposeídos de nuestra América Latina y el Caribe. Y cuando nos corresponda a nosotros, como cristianos consagrados, en nuestra respuesta de amor, cargar con la cruz, porque encontraremos incomprensión, porque no nos entenderán, cuando pase aquello, cargar con la cruz, con esperanza, con fe y confianza en el gran amor de Dios, que nos une auténticamente a Él y nos da nuevos motivos para seguir amando. ¿Cómo renovaremos la iglesia? ¿Cómo haremos que la iglesia sea más cercana? Convirtiendo nuestras vidas cada día más al Señor. Y que nuestra respuesta de fe, este acto de fe que nos hace abrirnos al amor de Dios, nos ayude a cuestionar nuestra vida y a vivir siempre conforme a lo que Jesús nos ha enseñado.